Buenas tardes, bienvenidos a todos los que habitualmente asisten a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Y como no puede ser de otra manera, hoy tenemos también una conferencia extraordinaria que nos va a dar Lourdes García y García de Consuegra, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Joyería Histórica, condea en el programa de doctorado de Coleccionismo del siglo XIX por la UNED, graduada en gemología en todas sus ramas, especialista en diamantes, especialista en piedra de color, especialista en perlas y en diseño por la GIAT. Además, Lourdes es profesora de Historia del Arte y, por lo tanto, sus charlas ya son pues, de una especialidad extraordinaria. Hola, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Bienvenido, y lo primero es dar las gracias al Instituto Gemológico por haberme invitado a dar una conferencia y más sobre un tema tan apasionante como es Picasso. No quiero sin antes decirles a todos ustedes, los que tienen el gusto de dedicarme una hora de su tiempo para intentar conocer un poco más una faceta tan desconocida de Picasso. Así que, pues adelante, vamos a empezar sin ir más lejos porque, pues la conferencia es bastante extensa. Bueno, en la imagen, a modo de portada, he utilizado una foto que sintetiza lo que es el título, porque es Picasso con una joya de autor, una joya contemporánea, siglo XX, y como bien vemos es un Picasso ya anciano, mayor. Estamos hablando de los años 60, 70. Con lo cual, el formato este de joya es un collar y es un tipo de joya que van a hacer artistas contemporáneos a él, como puede ser Man Ray, Calder, etcétera. Bueno, lo primero es sentar cronológicamente en qué ámbito se imparte esta conferencia. Esta conferencia se imparte dentro del año de Picasso, que es este año 2023, por eso la conferencia la estamos impartiendo tal que hoy, que es noviembre del 2023, y no la queríamos impartir en el año 2024. Es por una sencilla razón, porque actualmente estamos celebrando el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, que fallece el 8 de abril de 1973. Con lo cual, el IGE ha tenido gusto en sumarse al año Picasso. Picasso fallece en la última propiedad que tiene, que es una casita en el pueblo francés de Mougins. Y es una casita, es un palacete con más de 15 habitaciones y se ha vendido 2 veces y hoy en día está convertido como en una especie de casa rural y hotel. Muy bonito además, muy, muy, muy bonito. Les recomiendo unas vacaciones. Esta conferencia, impartida por parte del IGE, está dentro del ámbito que ya tuvo lugar con la exposición de Picasso a Chanel en el Museo del Thyssen el año pasado, desde octubre del 2022 a enero del 2023. Entonces, con motivo de esa conferencia y que el IGE además llevó a alumnos y demás personas y socios a hacer la visita al Museo Thyssen, además nosotros pensamos en que sería muy buena idea impartir una conferencia sobre las joyas de Coco Chanel. La impartí yo además justamente casi hace un año, el 22 de noviembre del 2023, y en relación a esa conferencia, ¿vale? de Coco Chanel de noviembre del 2022, perdón, es por lo que ahora, antes de terminar el 2023, hemos decidido impartir la conferencia dedicada a Picasso, que era la otra parte de la exposición. Picasso. Casi todo el mundo conoce a Picasso por un cuadro tan emblemático como va a ser el cuadro del Guernica de Picasso, que se encuentra en el Museo Reina Sofía, que recientemente el Estado ha levantado el veto a que se puedan hacer fotografías. Antes, en esa sala, que es la sala 205, quedaba totalmente prohibido hacer fotografías. Hoy, hace poco que ya sí se pueden hacer.
Y además es muy conocido por iniciador del cubismo, mismamente con el cuadro de 1907, Las señoritas de Aviñón. Con lo cual son así como las dos obras más conocidas por el público en general de Picasso. Igualmente, en alusión por tener al hilo de lo que ya hemos visto en las conferencias anteriores, las manos de Picasso son dignas de ser fotografiadas y, de hecho, en la exposición del Museo Thyssen sobre Coco Chanel y Picasso aparecían fotografiadas las manos de ambos artistas. Además, la exposición se cerraba con dichas fotografías, ya era el final, se salía por aquí de esta sala. Entonces yo quiero empezar con esa imagen de lo que son las manos de Picasso. Las manos de Picasso estamos de acuerdo que pinta y etcétera, pero él con sus manos va a elaborar auténticas obras de arte. Sobre todo temas escultóricos. Quizá la escultura de Picasso no es tan conocida como los cuadros, ¿no? Entonces aquí tenemos a Picasso realizando una escultura en latón. Va a trabajar casi todos los materiales, latón, bronce, hierro. Miren la escultura, como pueden ver, es un Picasso joven en Francia. Y esa escultura hoy por hoy pues la tienen aquí cerquita, ¿vale? Es esta misma escultura que está aquí y bueno, es la misma en dos versiones, en blanco o en negro. Esto es una sala del Museo Nacional del Reina Sofía, que lo tienen aquí en Madrid, con lo cual bien cerquita. Y en alusión a lo que es el trabajo escultórico de Picasso, pues quizá el público le sea más fácil recordar el trabajo escultórico en relación con el Pabellón Internacional de España en Francia para la Exposición Internacional de París de 1937. Es el pabellón que la República Española, la Segunda República, le encarga que haga Picasso en 1936, en enero del 36, antes de que estalle la guerra civil española, y bueno, para que haga algo para decorar el pabellón español, puesto que también el gobierno de la República se lo encarga a otros artistas. Hago alusión a este pabellón porque es para este pabellón, para el interior del pabellón, para el cual Picasso hace el cuadro del Guernica, una foto con una calidad excelente de entonces, y he puesto esta foto para que ustedes vayan asociando el trabajo de Picasso, por un lado, el trabajo pictórico, el cuadro del Guernica, que lo tienen y lo pueden ver en Madrid, en el Museo Reina Sofía, y por otro lado, cómo no, trabajo escultórico de Calder, su amigo Alexander Calder, con un móvil de Calder en una fuente, que era en la parte central. Pero es que poca gente se da cuenta que para ese famoso pabellón internacional de España, para el cual hizo el Guernica, Picasso realizó 4 esculturas. O bueno, más que realizar, unas de ellas ya las había hecho previas a la exposición y otras no. Entonces, el interior del pabellón, en el interior se exponían 3 esculturas de Picasso de un tamaño bastante considerable, de cabeza de mujer, hechas en cemento. Aquí es una imagen. Y esta es la que se expuso fuera en el pabellón, era un pabellón de 2 pisos, con lo cual debajo de las escaleras para acceder al segundo piso era donde se puso la otra escultura, ¿vale? Aquí en esta planta de abajo, en uno de los testeros, es donde estaba alojado el cuadro del Guernica. Y en el centro la fuente de Calder, que ha aludido a ella anteriormente. Hoy por hoy ese pabellón pueden disfrutar de una maqueta de ese pabellón en la sala dedicada al pabellón. Aquí tienen imágenes, fotografías del interior que hay. Es una sala específica dedicada al pabellón internacional de España del Guernica de Picasso, en el Museo Nacional Reina Sofía. Como vemos, la obra escultórica de Picasso va a tocar casi todos los materiales: cemento, arcilla, bronce, latón, hierro, en todas sus variedades, e inclusive papel, esculturas de papel, aquí las tienen. Entonces, generalmente, hoy por hoy, las exposiciones alusivas a la labor escultórica de Picasso
pues son bastante importantes y para revalorizar su faceta escultórica, no mucha gente la conoce, pues se hacen muchas veces con ausencia de pintura, para que no eclipse la pintura. Es en este marco, en el de la labor escultórica, donde tiene lugar el desarrollo de las joyas de Picasso. Pues por una sencilla razón, porque para Picasso las joyas son esculturas en miniatura y Picasso, las joyas de Picasso, es una faceta que no está desarrollada y apenas es conocida por el público en general, porque las joyas de Picasso nunca han salido del ámbito íntimo y personal del propio artista, mientras que las obras de gran formato, como pueden ser tanto obra pictórica como obra escultórica, obviamente sí han salido del ámbito personal e íntimo. Aquí, curiosamente, en esta foto pueden ver cómo detrás de la familia, ¿vale? Tienen una de las obras escultóricas que he aludido anteriormente en latón y en hierro. Con lo cual, bueno, esta es una imagen de Picasso de 1960 en la cual vemos junto con una hija familiar, ¿vale? Y junto con su hija Paloma Picasso. Y él lo que está mostrando en la imagen son las joyas que les ha hecho, ¿vale? Y que las dos niñas pues llevan colgadas cual si fuera un amuleto. Para Picasso las joyas, vamos a ver que el tema de las joyas en Picasso es una faceta totalmente desconocida por el público en general, pero eso no significa que Picasso no estuviera familiarizado con las joyas, por una sencilla razón. Podemos tener cuadros del principio de la época primera de Picasso, ¿vale? 1917. Picasso nace en 1881. Picasso ha sido un niño muy precoz, en el sentido de que con 13, 14 años ya dibujaba perfectamente y de hecho con 17, 18 años ya era copista, ya fue admitido para ser copista en el Museo del Prado y como tal aparece registrado en los libros de copistas del Museo del Prado, copiando las obras de Velázquez concretamente. Con lo cual, bueno, ya en 1917, principios del siglo XX, él ya tiene más que desarrolladas sus épocas cubistas, etapa rosa, etapa azul, etc. Y vemos cómo él en este óleo y carboncillo sobre lienzo, pues aparece y dibuja una mujer con mantilla, pero fíjense cómo está, perdonen el apunte, pero de verdad les digo, la faceta de dibujante de Picasso es increíble. Fíjense cómo con unos simples trazos dibuja la mantilla, los pliegues, el brazo, etc. Y sin embargo es una técnica como siguiendo el puntillismo y fíjense cómo aquí hace ya un colgante, ¿vale? Es decir, las joyas en Picasso van a estar siempre presentes, tanto en su obra pictórica como en su obra escultórica o inclusive en su obra escultórica, me refiero de ser hecha con las manos. Lo que pasa es que, claro, no es una obra escultórica de gran formato. Podríamos decir que las joyas son obras escultóricas de pequeño formato, que a eso la gente no está muy acostumbrada, a esa terminología. Con lo cual, fíjense, este dibujo de 1971, y a pesar de que Picasso ironiza, lo que es, ya todos más o menos nos podemos hacer una idea de la personalidad de Picasso, el dibujo es un poco en alusión a El desayuno en la hierba, el cuadro, y es también alusivo a Degas, y porque lo pone en el título él mismo, dice Degas con chaqué dibujándose a sí mismo con traje en medio de las prostitutas. El dibujo fue realizado por Picasso en 1971 en la última residencia que tuvo en el municipio de Mougins. Fíjense cómo es un dibujo donde, al ser ya 1971, Picasso fallece el 8 de abril de 1973, ya es un señor más que longevo, pero fíjense cómo les he hecho el contraste del dibujo anterior, al principio de su época, y aquí al final ya de su época, le faltan 2 años para fallecer, y fíjense cómo a pesar que es picasiano 100%, pero fíjense cómo en el centro del dibujo, casi lo que más llama la atención, antes que Degas y los pintores, son los collares con los que ilustra a las dos damiselas. Igualmente vamos a tener retratos, es decir, él siempre va a fijarse en las joyas, aunque sean en la obra pictórica, como puede ser este retrato igualmente de mediados de los años 30,
de los años 60, perdón, de la coleccionista de obras de arte y galerista Ángela Rosengart. Ángela Rosengart se convirtió también en coleccionista de obras de Picasso y fue también amiga del propio Picasso. Ahí la tenemos, al ser galerista, pero ella también coleccionista de Miró, Calder. Estamos hablando de todas estas, Dalí, todos estos artistas relativos a 1950, 1960, 70, etcétera, lo que es la época del surrealismo, etcétera. Fíjense otra de ellas, fotografía, perdón, de Elena Rubinstein en esta fotografía. Elena Rubinstein, que me equivoco anteriormente con las prisas, Elena Rubinstein, la famosa de los cosméticos, igual hizo fortuna, igualmente se codeó con lo mejor de los artistas de los años 40, 50, 60, coleccionista de Picasso, Miró, etcétera. Pongo esta fotografía a propósito para que vean ustedes cómo ella es una mujer de líneas simples, pero fíjense qué barroca a la hora de adornarse con joyas, el más por más. Fíjense, Picasso la va a realizar 19 dibujos, retratos de ella, y en los 19 dibujos, pues bueno, pues sí, vale, muy picasianos, ya le digo, en 1955, en alusión a lo que les he dicho antes, la cronología, de líneas muy simples. Fíjense, ella misma, mire cómo la dibuja Picasso, líneas muy simples de cara, su pelo recogido, pero fíjese cómo destaca, no hay oído, pero sí hay un pendiente tremendo y sí hay un collar tremendo, y el resto del retrato de líneas simples. Para hablar, por un lado, entonces estamos viendo la faceta de Picasso en alusión a las joyas, en la faceta pictórica. Vamos un poco a hablar, y no me gusta aludir a sus mujeres, pero es que lo necesitamos. ¿Desde cuándo data la unión de Picasso con las joyas? La podemos datar con su primer pareja, porque Picasso tiene parejas y 2 matrimonios solamente. Solo se casó 2 veces. El resto fueron parejas de hecho, amantes y etcétera. Pero yo no quiero que en la labor de Picasso le eclipse su faceta de cónyuge. Pues siempre la labor de Picasso le eclipsa su labor su relación con las mujeres. Pero aquí la necesitamos un poquito. Hablamos de joyas. Concretamente en esta imagen vamos a ver a su primera relación, que va a ser Fernande Olivier. Era una joven bailarina, se conocen cuando él está iniciando el cubismo a principios del siglo XX. Y bueno, pues ya Fernande Olivier, ella ya habla de las joyas que le regala Picasso, etcétera, con lo cual son joyas compradas por Picasso, regaladas a sus amantes, etcétera. A la siguiente amante, que aquí tenemos a Fernande Olivier, y sabemos de las joyas porque Fernande Olivier va a escribir unas memorias bastante tiempo pasado, ¿vale? Y en esas memorias ella habla de, bueno, pues Picasso andaba bien de dinero y como Picasso se sentía espléndido, decidió regalarme unos pendientes a modo de aretes, que pensamos que son estos, en esta fotografía de 1906, y cuando la pareja tenía discusiones, pues era como que las joyas eran el baremo de las discusiones. Si andaban bien, ella no se quitaba los pendientes. Si habían discutido, pues ella obviamente no se ponía los pendientes de Picasso. En esta foto, a propósito, que es muy buena, de 1906 en cuanto a calidad y valor documental, Fernand Olivier aparece con este broche,
que se lo he puesto aquí ampliado. Es un broche de plata cincelada, realizado en 1896, de Pablo Gargallo, y estamos hablando de los artistas de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que son contemporáneos a Picasso. Entonces, igual que Picasso hace obra pictórica como el cubismo y etcétera, hay otra serie de escultores que esculpen en pequeño formato y hacen joyas. Es en ese talante en el cual Picasso, pues bueno, va a beber de esas influencias. Este concretamente, este broche, que con los nervios disculpen, me he equivocado el nombre, es de Durrio. Este broche es un broche de plata que lo adquirió el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1929. La siguiente va a ser Gabrielle de Peyre. Es una relación un tanto secreta porque ella estaba casada y se la cita como que es la primera vez que Picasso hace una joya, que va a ser un collar con 16 cuentas de madera pintadas. Y bueno, pues se lo regala y es un collar hecho de materiales perecederos. Pero bueno, ya por lo menos vemos como Picasso ya no compra joyas, sino que es el primer dato que tenemos que él fabrica una joya. Posteriormente va a conocer en 1918 a Olga Koklova, es la que va a ser su primera mujer. Igualmente la conoce gracias a los ballets rusos de Sergei Diaghilev y la conoce con motivo, en París, la conoce con motivo de el ballet de La Parade, o La Parade, o La Parada, llámenle como quieran, en españolizado o en francés. Él cae prendado de Olga Koklova. La cito además con mayor motivo porque en la exposición de Coco Chanel y Picasso del Museo Thyssen, efectivamente, Picasso conoce a Coco Chanel a través de Olga Koklova, porque Olga era de un gusto totalmente exquisito, refinado, y el vestido de novia del matrimonio se lo hace su amiga Coco Chanel. Por eso Picasso conoce a Coco Chanel. Olga Koklova fue su primer matrimonio y se va a separar de ella en torno a 1926-27 y bueno, el epitafio que reza en la lápida de Olga Koklova dice que fue la primera mujer de Picasso y la que le dio su primer hijo, Pablito. En esa época de los años 20, que Picasso sigue con su pintura y etcétera, el resto de compañeros suyos, etcétera, este es el broche de Pablo Gargallo, que los he confundido anteriormente con las prisas mentalmente, me he confundido en el nombre. Este broche pues es un broche de plata realizado por Pablo Gargallo en 1925, época del Art Deco. Y fíjense cómo los escultores pues van haciendo obras de líneas muy simples. Inclusive ya les he aludido a Alexander Calder con el móvil de Calder a propósito en el Pabellón Internacional de París de 1937. Y aquí tenemos a la esposa de Alexander Calder, Luisa Calder, portando una joya realizada por Man Ray. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que estamos viviendo en los años 30, 40, 50 en una burbuja en el cual es Alexander Calder, Man Ray, Jean Cocteau, Dalí, Picasso, etcétera, etcétera. Con lo cual, todos ellos son amigos, todos ellos se conocen, viven en París, etcétera, etcétera. Es en esta época, ya entonces, en 1936, cuando ya podemos decir que empieza el origen de Picasso realizar joyas. Va a hacer joyas, sobre todo a raíz de conocer a Dora Maar. Y bueno, pues Dora Maar es una fotógrafa, es rusa, ¿vale? El nombre de Dora Maar es el diminutivo porque tiene un nombre Teodora, ¿vale? Markevich, con lo cual, pues la abreviatura pues es Dora Maar.
Bueno, cuando conoce a Dora Maar, bueno, pues él queda prendado, ya les estoy diciendo que es la Francia de 1936-37, y además yo en esto quiero hacer un apunte, y es que hemos dicho que la guerra civil estalla en 18 de julio de 1936. Bueno, fíjense ustedes en esa época del verano del 36, verano del 37, más o menos, como se lo está pasando Picasso, y es que el gobierno español le nombra director del Museo del Prado. Y él es que no tiene ningún interés en aceptar el cargo de director del Museo del Prado. Desde el Ministerio de Instrucción Pública se ponen en contacto con él, le envían distintas misivas, distintas cartas. Él no tiene ningún interés ni ninguna gana. Claro, es obvio, mientras que aquí en España pues estábamos en plena guerra de comienzo de una guerra civil, pues él estaba tan fenomenal en Francia, en París. El hecho de tener de alternar es por lo que conoce a Dora Maar, se la va a presentar su amigo el poeta Paul Eluard, y bueno, Dora Maar es una fotógrafa magnífica, que es una fotógrafa surrealista, que su labor como fotógrafa pues queda eclipsada por su relación con Picasso. Fíjense, por eso les he puesto esta fotografía de la propia Dora Maar, realizada en 1936 con un montoncito de estrellitas, pero hago alusión a esta fotografía porque cuando nosotros hablamos en la conferencia de Coco Chanel y hablábamos de lo surrealista que era Coco Chanel y etcétera, como la moda por las estrellas, las constelaciones, era algo muy común en los años 30. Vemos la cama de Coco Chanel, toda ella decorada con estrellas, constelaciones, etcétera, la cama privada, su habitación, ahí con las mismas estrellas. Y fíjense cómo cuando Coco Chanel hace su primera colección de joyas con diamantes, la primera, pues esta es una fotografía y hace la constelación como si fuera una estrella fugaz, etcétera. Con lo cual, por eso les quiero decir que Dora Maar, Coco Chanel, etcétera, Paul Eluard, pues van a estar viviendo en esos años de vorágine del año 36, 37, 38, etcétera. Es en esa época en la que es cuando, volviendo a lo que he citado anteriormente, el Gobierno de la República le encarga hacer algo para ese pabellón internacional de París, de la Exposición Internacional de París de 1937, y cuando tiene lugar el bombardeo de Guernica, en alusión a la guerra, pues vale, efectivamente, Picasso, pues bueno, pues decide hacer el cuadro del Guernica que hemos aludido anteriormente. Para nosotros la figura de Dora Maar es súper importante porque hoy por hoy conocemos la ejecución del cuadro del Guernica gracias a las fotografías que realizó Dora Maar de ese proceso de ejecución. Con lo cual, obvio, era pareja de Picasso. Pues hoy por hoy, en alusión a lo que hemos comentado, esas fotografías de Dora Maar ustedes las pueden ver en el museo, en la sala 205, Museo Reina Sofía, enfrente del cuadro de Reina Sofía. Aquí tienen ustedes las fotografías en las cuales complementan el proceso de ejecución del cuadro, y son fotos hechas por la pareja de entonces, Dora Maar. Dora Maar, tal y como hemos dicho anteriormente, Picasso la va a retratar en innumerables ocasiones, como hemos aludido anteriormente con otras amistades de Picasso. Igual que vemos que la retrata aquí de líneas de lo más simples, retrato picasiano, 100%, en el Museo Picasso. Pues gracias a que tenemos imágenes fotográficas de entonces. Aquí vemos a la propia Dora Maar en marzo del 36, en el castillo que compra Picasso de Bois-Guesclub. Y esta imagen nos sirve para que, como ustedes están viendo, aquí tenemos a Dora Maar como porta un broche en el cuello de la camisa. Muy bien. Cuando Picasso vuelve a retratarla en el año 37, ya no es un retrato tan simple, sino que sí, sigue siendo simple, de facciones, fíjense los ojos, el pelo con 4 trazos, los hombros, no hay figurativo, pero Picasso repara en el broche. Este es este tipo de joyas que Picasso va a hacer para Dora Maar.
Dora Maar, por ejemplo, es esta época de los años 36, 37, 38, que gracias a su relación con Dora Maar, pues él decide que las joyas es otra faceta más, igual que hace su función escultórica o pictórica. Bueno, dentro de su faceta como artista, pues él se dedica a customizar joyas, ¿vale? Coge piezas, esto concretamente es un brazalete de marfil que él customiza como pieza y se dedica a, con un cuchillo, ¿vale? A modo de cincel, grabar, porque si se dan cuenta pueden ver perfectamente las incisiones, y grabar el retrato de Dora Maar, cual un fauno, aquí pueden ver perfectamente los cuernos. Es un brazalete, aquí ven el cuerpo de Dora Maar, el cuerpo cual un minotauro, ¿vale? A modo de fauno, y aquí el minotauro, perfectamente. Le regala 2 brazaletes, ese es uno y este es el otro. Para Dora Maar es muy curioso, he aludido anteriormente a la relación que tiene con sus parejas. Bueno, pues queda constancia documental de que en un determinado momento, pues Picasso se enfada con Dora Maar porque le dice y la acusa a ella, le echa en cara que le ha obligado a vender una obra suya por una chuchería que le han pagado por la obra suya. El quid de la cuestión es que la chuchería, lo que él llama chuchería, es un anillo de oro amarillo con un rubí, que le había gustado a ella y a Picasso le pagan el cuadro con semejante anillo. Como Dora Maar se enfada porque que Picasso le diga esto, se enfada, se molesta y tira el anillo al Sena. Con lo cual, luego, posteriormente, Picasso se siente mal él mismo porque Dora Maar se ha deshecho del anillo, con además el coste que conllevaba el propio anillo, ¿vale? Al margen del pago de la obra, pero el propio anillo lo valía por sí mismo. Curiosamente, después de desprenderse del anillo, el gobierno francés drena casualmente el Sena y ella acude a ver si en esas labores de drenaje aparece su anillo, pero no, obviamente el anillo no aparece. El quid de la cuestión es que Picasso, para compensar a Dora Maar, le hace este anillo. Es un anillo en el cual es un anillo que lo que había en el interior era una marcasita y Picasso elimina la marcasita y lo que impone es un retrato sobre marfil de Dora Maar. Es un anillo que está rodeado por una guirnalda de esmaltes, de flores, y etcétera, ¿no? Este anillo, les puedo decir que ha salido a subasta. Ha salido 2 veces a subasta en 1998, porque en 1998 fallece Dora Maar. Y entonces se sale a la luz pública un montón de fotografías. Por eso, hoy por hoy, el público en general puede admirar las fotografías de ejecución de la obra del Guernica. Sale a la luz un montón de fotografías, un montón de joyas que Picasso le había hecho, etcétera, etcétera. Y son esas joyas que Picasso hace de forma artesanal, como es este caso. Este anillo se puso en subasta en 1998, creo recordar, en Sotheby's, en Nueva York, y posteriormente en el 2017 se ha vuelto a poner en subasta. El precio que ha alcanzado en el 2017 es 630.000 euros el anillo, para que vean. Estamos hablando de esa época de los años 30, es la época álgida, 1936-1937. Aquí esta imagen fotográfica con Joan Miró. Es el París que no se imaginan. Me refiero que les va a venir una Segunda Guerra Mundial por delante. Es decir, mientras ellos están viviendo desahogadamente en París, con todo tipo de comodidades, pues obviamente aquí en España tenemos nuestra guerra civil. Ahora ya entenderán por qué Picasso no tiene ni pizca de ganas de aceptar el cargo de director del Museo del Prado. Perdón.
En esta vorágine que les estoy hablando, uno de sus mejores amigos va a ser el poeta Paul Éluard. Paul Éluard, yo estoy segura que ustedes conocen la historia de Dalí y Gala. Bueno, pues ya les digo que son todos amigos, se mueven en los mismos ambientes. Dalí conoce a Gala a través de Paul Éluard, porque Gala era la esposa de Paul Éluard. Entonces, bueno, pues Paul Éluard era muy amigo de Picasso. Aquí están en la playa de Moulins en 1937. Y gracias a estos ambientes en los que se mueve, pues Picasso conoce a Nuch. Nuch es el diminutivo en ruso de nuez. Nuch Éluard, que va a ser la pareja de Paul Éluard, y para Picasso supone un comienzo, porque, bueno, aquí les tienen de veraneo igualmente en septiembre de 1937 y en julio de 1937. Aquí la vemos, Anush, y en ese ambiente en el que se movía todo de artistas del surrealismo, artistas, escritores, poetas, etcétera, pues Picasso la retrata. Pero es que el día que ella va al estudio de Picasso a ser retratada, pues ella lleva un vestido negro, una chaqueta, vestido tipo sastre, tipo chaqueta, negra, con unos colores, pero si se dan cuenta, la verdad es que fíjense los rasgos de la cara, por eso he puesto imágenes de fotografías, los rasgos de la cara son muy angulosos y la verdad es que los ojos, la nariz, Picasso lo clava, por así decirlo. Pero fíjense cómo en la chaqueta, el retrato que le hace la retrata, aquí, como ustedes están viendo, son dos ángeles, son dos angelitos con las alitas, dos angelitos que los pone trompeteros. En ese momento, Nush, cuando va a ser retratada, gusta llevar estos dos broches. Son dos querubines realizados en bronce en 1930 por el diseñador de joyas Jan Slumberger para Nush, para ella misma. Dos angelitos de bronce. Quizá ustedes no sean conscientes, pero Jan Slumberger en 1951 fue contratado por Tiffany como su diseñador de cabecera y tiene cantidad de piezas importantísimas en el taller de Tiffany. Y de hecho el diamante Tiffany con un pájaro en la parte de arriba, un diamante amarillo brutal, el diseño fé de Slumberger. A raíz de eso, mientras que el resto de sus compañeros deciden hacer joyas como lo que les acabo de enseñar anteriormente con materiales, pues bueno, pues Picasso decide hacer joyas con materiales que va recolectando. Es decir, en sus paseos por la playa, por eso les he puesto las imágenes con sus amigos por la playa y etcétera, pues él se dedica a recoger todo lo que encuentra por el suelo. Llámese trozos de cerámica, porque son trozos rotos de cosas de cerámica, ¿vale? Llámese conchas, llámese guijarros, llámese piedras, etcétera. Y fíjese cómo esto concretamente, si yo les dijera lo que es, esto es el trozo de loza como de un plato roto. Calculen. Y bueno, pues Picasso lo encuentra por la playa, lo recoge y acuérdense de lo que les he contado de los brazaletes con las incisiones hechas, ¿no? Bueno, pues efectivamente le va a hacer un perfil, que no es precisamente el retrato de Nush, pero él hace semejante perfil, lo decora y le pinta unas hojitas verdes a modo de árbol, le hace el agujero y, como no, todas sus piezas van a estar siempre firmadas por la parte de atrás. Y por eso le dice para Nush, Pablo Picasso. Les estoy hablando que estamos en la época del surrealismo, de los años 30, ¿vale? Finales de los 30, principios de los 40. Fíjense qué buena es esta imagen en la cual Nush Éluard, en esos días de playa, de risas con todos sus compañeros y colegas y amigos, llámese igualmente su pareja, que va a ser Paul Éluard, fíjense cómo aquí aparece en la playa portando el colgante, ¿eh? Y aquí otra imagen.
Hoy por hoy, que se me ha olvidado decírselo al principio de la conferencia, hoy por hoy si nosotros tenemos acceso a las piezas de las joyas que ha hecho Picasso, es todo gracias a que han sido regalos que fueron en el ámbito personal, llámese para amigos, para su propia familia o etcétera. Con lo cual, el valor documental de encontrar esas joyas es a base de fotografías. Esas joyas hoy por hoy tienen un valor incalculable, por eso les he aludido al anillo que ha salido en subasta en el 2017. Son piezas que, por eso la gente no conoce esa faceta de Picasso, porque son piezas que siempre han quedado en el ámbito íntimo y familiar de los conocidos y personas relativas a Picasso. Picasso lo regala como muestra de cariño y de amistad y como para él es una obra de él móvil. Igual que Alexander Calder inventa los móviles de Calder, que así han pasado a la historia con ese nombre, esculturas móviles, pues Picasso inventa el concepto de joyas hechas por él, pero no en materiales como el resto de sus compañeros, como bronce, oro, plata, etc. No, él decide coger materiales perecederos, de materiales muy simples y muy de desechos, que él, gracias a la aportación que hace con sus manos, lo convierte en auténticas obras de arte. Obviamente, como son para adorno personal, pues se les llama joyas. Concretamente, este es el rostro, igual que Picasso pone en título a sus obras de arte, sus cuadros, Señoritas de Aviñón, mismamente, el Guernica, por eso he aludido a ello, pues aquí a esta joya le llama rostro. Y efectivamente ahí tiene el agujero para colgar los dos ojitos y el perfil todo el punteado, hecho en 1937. También va a coger guijarros de la playa, guijarros normales, con cantos rodados. Esto es un colgante, igualmente en el 37, de un canto rodado, le hace las incisiones para hacer y le fabrica una cara. Gracias a la labor de Dora Maar, que en esa época de 1936, 37, 38, 40, hasta 1942 dura la relación con Dora Maar, pues como ya les he aludido que es fotógrafa y además se la he presentado a ustedes con el hecho de que hace, hoy por hoy, todo el público podemos disfrutar de la ejecución del Guernica gracias a las fotografías de Dora Maar, pues sí, también Dora Maar realiza fotografías de las joyas de tipo placa que realiza Picasso en ese momento. Esta es una fotografía, Estas son las piezas. Ahí tienen las piezas, esta es una y esta es la otra. Les he puesto esas a propósito. Fíjense cómo Picasso, igual que hace dibujos y etcétera, pues Picasso también hace joyas, que es un poco este formato de joyas a modo de colgantes y de placas, es al hilo del anillo que les he dicho que se ha subastado recién en el 2017. Él va a hacer este tipo de plaquitas y en una concretamente, en una se la va a poner en el reloj de Dora Maar. Fíjense, y convierte lo que es un reloj, también como reloj, pero también en obra de arte y además decorada. Este es un guijarro, esto es hueso, esos huesos que hay veces, las espinas de los peces, que hay veces que nos los solemos encontrar aún a día de hoy en la orilla, cuando vamos paseando por la playa. Eso es ese hueso de pez que es así plano y Picasso con incisiones le va a hacer este dibujo abstracto 100%, a modo de cabeza, a modo de ojo de cabeza y bueno, pues parece cual si fuera un pájaro, podemos tener aquí casi las alas, y por el formato de los pies, de las patas, pues como si fuese un pájaro. En 1942, Picasso pues, va a conocer a François Guillot. François Guillot pues va a ser una jovencita, que ella es una jovencita de tan solo 21 años y él tiene 61. Él ya es un pintor
sumamente de fama reconocida, está situado bien, desahogadamente, sus cuadros tienen su precio, sus cuadros lo compran coleccionistas y galeristas, con lo cual, bueno, pues conoce a esta jovencita, y a esta jovencita la conoce en un café en París, mientras está en el café con Dora Maar y con la pareja Eluard, con Nuch y con Paul Eluard, tal. Y es una tarde aparentemente simple de tomar un café, cuando se acerca esta jovencita y a preguntarle algo. Él se queda tremendamente prendado de su belleza, etcétera, y luego pues la invita a unas cerezas. Y bueno, pues con esas tontería, pues bueno, pues empieza a conocer a François y obviamente deja a Dora Maar. François Guillot tiene el honor, por así decirlo, de que tiene el honor, lo dice ella, lo dice ella en sus memorias, tiene el honor de ser la única mujer que abandonó a Picasso, la única. El resto de las mujeres fueron abandonadas por él. Y bueno, pues ella llega a un punto en que decide abandonarle. Picasso no lleva bien cuando ella le deja, no lo lleva bien. Ella están juntos desde 1943 hasta 1953. Cuando ella se separa en 1955, acude otra vez a Picasso a comunicarle la feliz noticia de que se va a casar. Entonces, él no recibe nada bien la noticia de que se va a casar, y en ese momento él lleva un reloj regalado por François, y de muy malas maneras se quita el reloj y decide tirar el reloj a la basura delante de ella, porque lo que la dice a ella es que si ella se va a casar, ella ya no es digna de que él disfrute de su tiempo, y por eso se quita el reloj, ¿vale? François Guillot, para ustedes, el público en general, a lo mejor no es muy conocida, pero yo les digo que es la que le va a dar 2 hijos. Ahí les he puesto un detalle ampliado de la misma fotografía. Es la que le va a dar los 2 hijos que tiene Picasso. En un primer momento le va a dar el niño mayor, que va a ser Claude, y Paloma. Paloma, esta es la Paloma Picasso, la que todo el mundo conocemos, hija de Picasso, pues viene de esta pareja, de François. François se va a convertir en la musa de Picasso, por eso es por lo que he aludido anteriormente, para que vean la diferencia de edad tan tremenda, que aparentemente podría ser ya más que su padre, obviamente, pero es que claro, es que la diferencia de edad era bastante notoria, 40 años. Ella cuando le conoce, y les insisto, ella 21, él 61, 40 redondos. Va a retratar a François de diferentes maneras. Ya les expongo estas imágenes para que vean lo genio que era, ¿vale? Fíjense las facciones de François, y esta es cabeza de mujer, hecha el molde. Y aquí ya tienen ustedes la cabeza hecha en bronce. Esta cabeza de mujer fue subastada en Sotheby's en 2017, y fíjense qué bien hecha está y cómo le clava las facciones. Parece mentira, pero... Esta mujer, François, François es fundamental en la época de las joyas de Picasso, porque bueno, pues un día tantos están paseando por la playa. Ya les he dicho que le gustaba mucho pasear por la playa y ir recogiendo guijarros, etcétera. Y bueno, pues le decide hacer este collar. Pero es que este collar tiene su truco, porque se encuentran este trozo de cerámica pintada en azul turquesa, sería como una pasta, ¿vale? Y este collar se llama el collar búho, en honor a que ellos anteriormente se habían encontrado una lechuza malherida que no podía volar. Entonces ellos recogen la lechuza malherida y bueno, pues se la llevan a casa, la curan, etc. Es por ese motivo por los que en esa época, ¿vale? Fíjense qué foto más buena, más bonita en cuanto a calidad de foto y etcétera. Tenemos es una fotografía de Robert Capa en 1948, la cual vamos a aparecer François Guillot,
con el collar en la playa y acompañados por su sobrino, que va a ser Javier Vilató. Es un Picasso mayor, portando la sombrilla o parasol en la playa, vestida normal de día. Aquí ven cómo era el collar, se pueden hacer una idea de la magnitud del tamaño del collar. Las fotografías son un documento fundamental. Aquí la tienen igualmente en la playa junto con su hijo mayor, que va a ser Claude. Claude, ahí perfectamente, la calidad de la fotografía es buenísima. ¿Quién le iba a decir en ese momento que unas instantáneas hechas cual familia feliz en la playa iban a ser un documento con el paso de los años de una importancia fundamental? En esa época que él hace el collar búho, en los otros ámbitos artísticos, pues él le da por pintar búhos y lechuzas. Aquí tenemos un dibujo con un búho. Aquí tenemos una escultura de papel maché, etcétera, hueca, con un búho. Por eso es por lo que esta conferencia la he empezado haciendo alusión a la labor escultórica de él, e inclusive un búho en bronce. Con lo cual, pues bueno, pues estoy diciendo que él se dedica a coger todo tipo de restos que van encontrando por la playa, y en este caso concreto pues va a encontrar un resto normal de algo anaranjado, ¿vale? Como de una teja, por el color que tiene, color arcilla, ¿no? Pero no es una teja, no quiero llevarles a equívocos porque es plano, con lo cual una teja tendría que ser curva. Bueno, es un guijarro, es un trozo de arcilla, de cerámica, y él lo convierte en medallón, en joya. Bueno, pues él decide pintar un señor, y además fíjense si es en alusión y se permite el lujo de pintar la sombra del señor que da en la pared o cual en una puerta, porque fíjense cómo esto queda en sombra y es como que la luz está en el otro lado. Entonces, él sabe perfectamente cómo jugar con la perspectiva, etcétera, y si se dan cuenta, ya les he dicho que Picasso figura con 18 años en el registro de los libros de copistas del Museo del Prado, y él siempre va a mirar a la antigüedad. Él aquí le está haciendo un guiño, ¿vale?, a las cerámicas de figuras rojas, a las cerámicas griegas de figuras rojas, ¿no? Como no, la parte de atrás está firmado porque él las hace en el taller de Balauris, en el municipio donde él está viviendo, que al lado tiene a su vecino, que es alfarero, Robert Picaud. Y bueno, pues gracias a la ayuda de su vecino, pues bueno, pues lo va a convertir, porque gracias a con su vecino, pues bueno, pues va cogiendo también trozos de cerámicas, de descartes, etcétera, etcétera. Con estos descartes que tiene de cerámicas rotas del taller de su vecino, pues él estos trozos los convierte en joya. Aquí tiene un medallón, y igual que van a hacer, ¿se acuerdan ustedes un poquito de las pinturas rupestres de Altamira? Que los artistas del Paleolítico, pues estos artistas, lo grande que hace las cuevas rupestres de Altamira es que estos artistas utilizaban todo tipo de resalte que tienen las cuevas, los techos, y en base a esos resaltes ellos dibujaban en su momento búfalos, todo lo que es la fauna prehistórica. Bueno, pues Picasso hace lo mismo. Estos guijarros, los resaltes que tenían y las ondulaciones que tenían los propios guijarros, pues él los aprovechaba y en base a esos resaltes él hacía el dibujo. Esta es la parte delantera de la placa, que pone retrato de mujer, y miren, fíjense la parte trasera, el anverso y el reverso, firmado por Picasso en Balauris, y fíjense cómo la parte, aquí es donde mejor pueden ver los resaltes de la propia placa de arcilla o de cerámica. Estas experimentaciones con el taller de cerámica de su vecino le van a llevar a hacer una colección digo colección porque ya no son trozos que él va cogiendo del suelo. Esto ya es una colección de medallones. A partir de 1949 ya empieza a experimentar con la cerámica, y
por eso él hace todo, generalmente son redondos y alargados. No me he querido extender en poner más diapositivas, pero que sepan que los hay de las dos maneras. Fíjense aquí, son caritas a modo de soles, y todos los medallones por la parte de atrás van a estar firmados por él. Todas las joyas que él hace van a estar firmadas en la parte posterior, porque para él son obras de arte. Entonces, igual que él firma sus dibujos, sus grabados, sus esculturas, pues el concepto de joya en él son esculturas en pequeño formato. Con estos medallones él va a hacer collares, concretamente. Típico, vamos a tener los pájaros, los soles, los toros. Ahí tiene un toro. Este es rostro de mujer, muy simple, en 1955. Y más avanzando, ya en la década de los 50, toda esta parte ya lo hace en el taller de Madura, su matrimonio, amigo suyo, que tienen un taller alfarero, y entonces el quid de la cuestión es que ya los hacen en serie, y ya, por eso es por lo que ustedes ven aquí 18/500. Es decir, ya no son piezas únicas, ya en la parte de atrás ya viene cual sello de serie impresos en el taller de Madura, perdón, y firmados por Picasso. Y de por sí, además, Picasso. Y es él el que se hacen muchos en serie, se estampan igualmente el sello en serie, pero él de su puño y letra los firma con pintura y les pone a cada uno su fecha. En base a esta, de los medallones, cuando él está jugando, por así decirlo, con la cerámica, con las joyas de cerámica, pues tiene la feliz idea de hacer un conjunto, que es muy simpática la idea, de 16 medallones. Les he de decir que las joyas son siempre detalles que él tiene a gala regalar, porque para él lo que más pesa es que está regalando una obra de arte hecha por él en pequeño formato. Entonces, no vayan pensando que porque no son de oro y diamantes no son joyas, ¿vale? Entonces, para él tiene muchísimo más valor que una joya de oro como él ha comprado a sus primeras parejas. Por cierto, que para sus primeras parejas está constatado que sí que les compraba collares de oro, anillos de diamantes o collares con perlas, etcétera, ¿eh? O sea, no era parco en el gasto, me refiero. Acuérdense que para 1907 él ya había hecho el cuadro de las señoritas de Aviñón. Entonces, esta colección de 16 medallones le hace un guiño y los hace con dos tipos de arcilla, por eso son bicolor. A una arcilla rojiza y por otro lado en plan cuasi arcilla blanca, que se lo pone cual si fuera a modo de sello, con la mano, entonces juega con ese color bicolor. Fíjense esta carita, que era lo que estábamos hablando antes, de estas caritas, de estas caras. Estos sellos, fíjense, les he hecho una ampliación. Él tiene la feliz idea de regalarlos, pero le hace un guiño, y es que los regala y los envuelve, cual si fue, fíjense cómo además tienen el agujero hecho para hacer un colgante, un collar como el anterior que hemos hablado, y tiene la feliz idea de envolverlos cual si fueran huevos de Pascua. Y los pone en una cestita muy mona de paja y todo rodeado de virutas, y los envuelve y los entrega cual si fueran una cesta de huevos de Pascua. Fíjense, ahí lo tienen. Muy curioso, muy curioso. Ya en la década de los 50, pues bueno, pues él va a una revisión al dentista, a su dentista, Roger Chantangerner, y ya se ha cansado de experimentar con la cerámica, con lo cual va a empezar a experimentar con metales. La experimentación con los metales
tenemos una carta, existe el documento de que en el año 40, que está todavía con Dora Maar, él le quiere hacer el regalo de una joya en condiciones, y él, como ve que el resto de sus compañeros y colegas ya hacen joyas en metal, pues él habla con Pablo Gargallo y recibe una carta en la cual le da instrucciones, Pablo Gargallo, de cómo fundir unos pendientes en oro amarillo para que se los regale a Dora Maar. Es decir, no solamente esos anillos de guijarros y collares de guijarros, etc. Esto que les acabo de poner, que es un colgante de plata, se lo hace para François Guillot, por la fecha en la que estamos, y claro, él tiene gusto de que a las personas a las que él regala sus joyas, pues claro que lo llevan, o sea, los llevan de lo más normal. Fíjense el tamaño, ¿eh? Son colgantes, François Guillot, aquí lo tenemos en la playa. Ahí es François Guillot, que es la madre de estos dos niños, junto con su sobrino, igualmente, que hemos hablado anteriormente, y ella es la hijastra, ella es Maya, es la hija de su pareja anterior, María Teresa, María Teresa, la Costa Azul. Fíjense, como un día normal de cual familia, que están en la playa, pero ella va adornada con el collar, igual que anteriormente, pues ella ha estado en la playa con el collar búho. En esta época que empieza él a experimentar con los metales, pues bueno, aprende a fundir y etcétera, y va a hacer piezas tanto de oro como de plata. En este colgante, que aquí ve la anilla y el agujero, si se dan cuenta es el mismo formato que los colgantes que hacía anteriormente en arcilla. Y él se llama Rostro y Paloma, y lo que está haciendo es un rostro a modo cual sol, fíjense las hendiduras, y es el rostro de su hija Paloma, por eso se llama Rostro y Paloma, en un doble juego de palabras. Esos colgantes les he puesto esta imagen para que vean que, igual que con la cerámica, él en la parte posterior, anverso y reverso, pues aparece el sello de dónde son fundidos y etcétera, pues con los colgantes va a pasar lo mismo. En la parte de atrás va a venir el sello hecho y etcétera. Es un poco, va a ser una copia de los colgantes que había hecho previamente en cerámica. Además de estos colgantes, como ya está trabajando con metales, pues estamos hablando de que entra en colaboración con su dentista, y él aprende del dentista a fundir a la cera perdida. Entonces sabe que puede hacer perfectamente un ejemplo en cera, cual si fuera una escultura, una pequeña escultura en cera, y luego esa escultura la funde y consigue sacar el molde. Bueno, esto es una cabeza de sátiro y es un colgante de plata maciza, colgante macizo, fíjense en la argolla, ¿eh? Y lo bueno que tenemos es el valor documental de esta imagen de 1952, en la cual aparece François Guillot, él en un segundo plano en su casa, y en Balauris, y fíjense dónde ella lleva el colgante. En ciertos documentos que existen de ella se quejaba de que los colgantes que hacía Picasso que eran muy pesados de llevar, muy, muy pesados en cuanto a que le pesaba el cuello. A eso me refiero. Con François Guillot va a estar hasta 1953, que ella, cansada de la forma de ser de Picasso, le abandona, ya les he dicho anteriormente. Bueno, no lo pasa muy mal Picasso, porque ese mismo año va a conocer a la que va a ser su última pareja, que va a ser Jacqueline Roque. Jacqueline va a ser la viuda oficial de Picasso, porque estando casada con ella, pues es cuando Picasso fallece en 1973. Cuando conoce a Jacqueline, ojo, les insisto, él es un señor de 72 años y ella es una jovencita de 26. Con lo cual, bueno, pues él está prendado de la belleza de Jacqueline, y Jacqueline se va a convertir en su musa. Por eso la va a retratar y la va a hacer 1000 obras de arte, etcétera, etcétera.
Si ustedes han oído hablar algo sobre la herencia de Picasso y los problemas que hubo y etcétera, los problemas que hubo fue entre Jacqueline Roque y los hijos de Picasso, los hijos de François Guillot. Todas las personas, las parejas que han estado con Picasso han terminado de mala manera. Jacqueline se terminó fruto de víctima del alcohol y etcétera, pues terminó falleciendo en 1886. Bueno, la única que ha sido más longeva ha sido François Guillot, que ha fallecido en junio del 2023, hace 4 días, y era pintora, pintó hasta último momento casi, falleció en Nueva York y bueno, pues son sus hijos. Los que heredaron a Picasso, me refiero. No estaban casados, les recuerdo. Picasso, aquí es una foto con Jacqueline Roque, porque él tenía gusto de regalar sus joyas, las joyas que hacía a modo de pequeñas esculturas, solo a quien llevara sus joyas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La niña Cécile Éluard, hija de Paul Éluard y de Gala, pues un día pues le pide que quiere tener una joya de él, puesto que tiene compañeras de sus padres y etcétera, que él siempre está agasajando a las mujeres de su entorno con joyas. Entonces él la gasta en una broma, y la broma que le gasta es que le dice que sí, que le va a regalar una joya de Cartier. Y ella, pues claro, se lo cree y cree que lo va a tener. ¿Cuál es su tremendo disgusto? Que cuando el día que se lo da, le da un medallón de estos de cerámica. Y claro, pues la niña jovencita, pues eso lo considera una humillación. Entonces él dice que él solo regala joyas a aquellas personas que sabe que se lo van a poner, porque para él son obras de arte en pequeño tamaño, obras escultóricas que son símbolo de un sentimiento. Bueno, para Jacqueline le va a realizar concretamente en arcilla blanca, como en un yeso blanco, una cabeza de fauno. Ahí la tiene, la argolla, y fíjense, no es la misma, pero es parecida, porque esta, si se dan cuenta, lleva una sola argolla y los cuernos. Fíjense, es muy al estilo de los de cerámica, y aquí la tienen, ¿vale?, que es distinto, pero es la misma formato de cara y etcétera. Es decir, las personas de su entorno tenían a gala lucir las joyas que fabricaba Picasso. Bueno, aquí la vemos con un collar de cerámica realizado en 1957, y es que a Picasso, también es bastante conocido, que a Picasso le gustaba mucho el primitivismo, sobre todo las esculturas primitivas africanas, las esculturas de la cultura cicládica griega, etcétera, que son muy minimalistas y de líneas muy simples. Con lo cual, bueno, dentro de ese minimalismo de Picasso, ya estamos hablando que estamos en puertas de los años 60, pues le hace a Jacqueline este collar porque ella es gustosa de lucir sus joyas como obra de arte. Y él, imagínese, él es un señor ya entrado en años, pues imagínese, todavía pues muy, muy gustoso de que una jovencita luzca sus piezas. Aquí otra fotografía, en un primer plano, con lo cual vemos perfectamente. Fíjense por favor en las caras del collar. Estas caritas del collar le vienen porque él está muy influenciado por la escultura íbera. Esto es una cabeza íbera del Cerro de los Santos. De hecho, en el Museo Arqueológico Nacional tienen ustedes la Dama Oferente, la Dama de los Santos, y está en la misma sala puesta que la Dama de Elche, la Dama de Baza y la Dama de los Santos. La Dama de los Santos es una escultura íbera del siglo III, no está muy clara la cronología, igual que la Dama de Elche, el siglo III, IV más o menos antes de Cristo, y esa en piedra arenisca. Y fíjense cómo, ya les digo, que es que él, ahí radica su genialidad, que él no abandona la historia del arte. A partir de 1956, bueno, pues por terceras personas, que no me voy a entretener en contarles, pues conoce a François Hugo. François Hugo es el bisnieto del escritor francés Victor Hugo.
Y bueno, pues François Hugo es un orfebre autodidacta que ya conocedor de las piezas que hace Picasso y etcétera, pues a través del matrimonio Moura, pues le pide que le pongan en contacto, se conocen, etcétera, y bueno, pues él se ofrece a hacer piezas. Ya tenemos un Picasso ya mayorcillo. Y entonces él ve cómo Picasso hace una serie de fuentes, de fuentes, fíjense, platos, pero no son platos porque son de un diámetro bastante grande, por eso digo fuentes. Hace una serie de fuentes en escayola blanca, que es un poco como lo que hemos visto de los medallones en arcilla bicolor, pues Picasso lo lleva a tamaño XXL. Y entonces, François Hugo, pues como orfebre, le dice que por qué no fomentan la faceta orfebre, ya no la de joyas, sino la faceta orfebre. Bien, vale. Aquí vemos las fotografías son unos documentos de incalculable valor, lo aseguro, porque son instantáneas y nos dejan constancia de su labor. Aquí tenemos a Jacqueline, perdón, junto que está viendo uno de la fuente de plata. Este tipo de fuentes, fíjense, las hace en oro y en plata, ¿vale? Son de un tamaño comunal, unas veces las citan como compoteras, otras veces como fuente, las hace en 3 formatos, con toros, con soles y con el perfil de Jacqueline. Aquí es Jacqueline delante de un cuadro y fíjense, este es el perfil de Jacqueline igualmente. Ahí tienen los 21 de ellos en oro, 24 platos y fíjense el tamaño, ahí los tienen. La colección se expuso en el 2021 en una galería en Londres, ahí las tienen hechas en plata y las hechas en oro. Ahí lo tienen para que puedan ver, si se dan cuenta, es un poco en alusión a esos medallones que hacen los años 30 de cerámica. Aquí las tienen igualmente los moldes que va a hacer en yeso blanco, en escayola, mejor dicho, no yeso, en escayola. Y a pesar de que ya estamos en los años 70, él sigue dibujando. Acuérdense de Ángela Rosengart, que les he citado anteriormente. Y aquí tenemos un medallón que él hace para 1971. Para igualmente, en este taller, el orfebre le dice de hacer piezas para ponerse. Este es un medallón y esto es un medallón de oro, plan plaquita. Y ahí tenemos a Jacqueline paseando por la mitad en Cannes y luciendo el medallón, con Picasso. Además, poco antes, ya estamos en el final de Picasso y ya estamos terminando, bueno, pues le hace un guiño a la historia del arte Picasso. Este es un retrato de Rembrandt y entonces como regalo a François Hugo, que está relacionándose con él desde 1956 hasta el final de sus días, que fallece en 1873, bueno, pues le va a hacer es de sobra conocidos los dibujos que Picasso regalaba a sus allegados. Y en base al retrato de Rembrandt, fíjense ustedes en las barbas y la carita de Rembrandt, pues él le hace el guiño de hacerle un dibujo dedicado a François, etcétera, Picasso, etcétera. Y el orfebre de ahí saca un medallón que la titula Máscara Barbuda. Bueno, ya para terminar, las joyas de Picasso hoy por hoy nos han llegado hasta nuestros días porque, como bien ven ustedes, las joyas de Picasso han quedado siempre dentro del ámbito personal, familiar, íntimo. Y bueno, pues es lo que les ha permitido que estas joyas no salieran a la luz como sus cuadros, porque no han visitado museos, nadie ha alardeado de ellas, etcétera, etcétera. Y es lo que hoy por hoy, las pocas que nos han quedado y nos han llegado, pues alcanzan precios muy valiosos. Casi todas ellas están en manos privadas. Tan solo vamos a tener unas cuantas en algunos museos de Picasso, como el Museo Picasso de Barcelona, que en el 2021, de mayo a septiembre del 2021, realizó una exposición con las joyas de Picasso y bueno, pues ahí es donde los podemos ver, ¿vale? Espero que la conferencia les haya gustado. Mi intención ha sido
mostrar al público cómo Picasso, mientras que el resto de artistas sí que hacen piezas en metales nobles, pues aunque él sí que terminó haciendo piezas en metales nobles, el concepto de él de joyas es un concepto de amuleto que, portátil, una obra de arte escultórica portátil que lleva implícito un sentimiento porque se lo regala a personas allegadas con un cierto valor sentimental. Si alguien quiere decir algo, alguna pregunta, muy gustosa en contestarles. No hay preguntas, pero así hay algún comentario rápido que te dice Liane que está muy sorprendida, que no tenía conocimiento de lo que estás hablando y que muy fascinante. Y por otra parte, Lola Ramos, qué maravillosa y aportadora conferencia. Vale, muchísimas gracias por los comentarios tan positivos de todo el público. Igualmente, doy las gracias a todo el público por asistir. He intentado que fuera una conferencia simple en el sentido de que he intentado que no fuera una conferencia liosa en cuanto a nombres, personas, fechas. El hilo del discurso ha sido cronológico porque ha tenido que ser así para que las personas entendieran, y además cronológico y de materiales, cerámicas, guijarros, trozos de piedras, etcétera, etcétera. Y como ven, pues hemos terminado con plata y oro. O sea que no podemos decir que las joyas de Picasso, por favor, fueran desechos. No. Joyas de Picasso pueden ver en el Museo Picasso de Barcelona, en el Museo Picasso de París también, pero hoy por hoy son de las piezas más exquisitas, porque la obra pictórica y escultórica, bueno, más o menos es conocida, pero esta es una gran desconocida totalmente. Y además todas y cada una de ellas lleva un valor sentimental añadido. Y que debido a lo perecedero de los materiales que nos hayan llegado hasta nuestros días, pues tremendo éxito. Hola, ¿qué tal, José María? Hola, Lourdes. ¿Qué Bueno, tal? enhorabuena por tu magnífica conferencia. Ha sido un repaso lo más completo que dentro del tiempo hemos podido ver sobre la vida y hechos de Pablo Picasso y sus joyas, muy desconocidas por todos, desde luego. Yo no las conocía, con lo cual ha sido una conferencia interesantísima, en fin, que creo que habrá gustado enormemente, como seguramente oirás ahora de los oyentes si quieren preguntar a algunos. Y ya ha sido un placer, como siempre, escucharte. Muchísimas gracias por su asistencia. No hay de qué. Espero verles en la próxima conferencia. Y Lourdes, como siempre, contamos contigo siempre, Pues qué porque en fin, va, eres gracias por invitarme. uno de los pilares de las conferencias del Instituto durante tanto tiempo. Así que Gracias. muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en la próxima conferencia. Venga, un saludo.